Y yo me acuerdo que yo iba a ver los entrenamientos, y yo muy ilusionado lo veía todos los días, y fue que yo le dije a mi papá, oye, yo quiero empezar a jugar hockey. Una gran influencia y una persona que fue como muy presente en el hockey mexicano y en la Ciudad de México y en formar a muchos jugadores como yo, pues me estaban abuchando porque metimos gol, pero habían 4 o 5 mexicanos que vivían en, no sé, en Islandia, que decidieron ir a apoyar porque pues escucharon que venía la selección. Cuando patino y me impacto y me disloco la mandíbula, en ese momento no lo sentí. Mis piernas ya no servían. O sea, en el tercer periodo, Adrián Cervantes me decía de que es que yo no te dije que salieras del hielo. Y yo le decía, es que ya no puedo. Y me dice, pues encuentra la manera. Cuando tú llegas y dices que eres mexicano, se confunden mucho. Se tiene que dejar de buscar el negocio en los jugadores. El hockey en México guarda muchas historias. Para descubrirlas hablaremos con sus protagonistas. Así entenderemos la evolución en este deporte y cómo hemos llegado hasta lo que es hoy en día. El día de hoy me acompaña René Díaz, goleador de la Liga Mexicana Elite de Hockey en la temporada 24-25. Además, un jugador que tiene experiencia con selección mexicana. Esto es Hecho en Hielo. Entre tantos deportes que hay, ¿cómo terminas en el hockey? Híjole, como te mencionaba, yo tengo un familiar, un tío de medio lejano de mi papá, que él jugaba hockey en la selección mexicana. Jugó hace años, él era de la generación de Porter, de las primeras generaciones que hubo en el hielo, pero no entré como tal por él. Yo creo que mi papá se enteró del deporte por él, y pues yo vivía muy cerca de la pista de San Jerónimo, y al primero que metieron, la verdad es que no sé cómo lo metieron a patinar ni a jugar hockey, pero fue mi hermano grande. Él también jugó en la selección, él nunca llegó a mayor, pero sí sub-20. Y yo me acuerdo que yo iba a ver los entrenamientos, y yo muy ilusionado lo veía todos los días. Y fue que yo le dije a mi papá, oye, yo quiero empezar a jugar hockey. A mí me encanta esto de patinar y así. Y creo que también una influencia un poco grande de por qué de chiquito quería empezar a jugar era la película de Mighty Ducks. Entonces como que relacionaba eso de la película con mi hermano que iba a jugar, entonces pues yo decía, no, pues, qué padre como en la película. Y pues así empecé y me enamoré. De cuando empezaste a jugar, porque me decías que patinas desde los 5 años hasta la actualidad que tuviste el último mundial aquí en casa, ¿qué tanto ha cambiado el hockey en México? Híjole, yo creo que mucho y muy poco, o sea, no sé, siento que desde que empecé a jugar los personajes siempre han sido los mismos, desde los coaches hasta todo, pero yo creo que en cómo funciona, yo creo que no ha cambiado mucho. Yo creo que siempre se ha mantenido igual, de que las elecciones siempre se manejan de la misma manera. Los partidos yo creo que ha cambiado un poco en quiénes son un poquito los que manejan, quiénes son los que están presentes, especialmente de un lado del coacheo. O sea, por ejemplo, yo cuando empecé a jugar te podría decir que una gran influencia y una persona que fue como muy presente en el hockey mexicano y en la Ciudad de México y en formar a muchos jugadores como yo, pues fue Adrián Cervantes, pero pues hoy en día pues está en Querétaro y chance ya no está tan metido en las selecciones ni en coachar chavos a nivel nacional. Entonces como que los personajes se han cambiado, pero siento que el hockey en México siempre ha sido una constante en mi vida, o sea, siempre es como lo que siempre se ha mantenido igual. Pues al final tienes bastante tiempo patinando, tienes un crecimiento importante porque llegando a la selección. Cuéntame de esa parte de cómo te involucras con la selección mexicana, cómo empiezas a llegar a convocatorias o desde antes de cómo te enteras de esa parte de selección mexicana, aparte de lo de tu familia. Pues a mis papás siempre les gustaban ir a ver los partidos en San Jerónimo. Se hacían como grandes partidos. En ese entonces había otra elite. Y pues eran partidos muy grandes y les encantaba ir, les encantaba ver a los partidos de la selección y iban a ver a los partidos de la mayor y de la sub-20 cuando habían mundiales. Entonces como que a mis papás siento que siempre les encantó como la idea de ser seleccionados, pero pues también entrenando en San Jerónimo, pues ahí estaban muchos de los coaches y jugadores de la selección, como te mencionaba Adrián Cervantes, Diego de la Garma, entonces como que siempre andan viendo quién puede y quién no puede jugar o así, siempre hay torneos como de chavos que no son mundiales, pero sí son como torneos en Estados Unidos en donde llevan como un selectivo. Pues la primera vez que yo jugué en un selectivo fue así, fue en un torneo de Dallas. Um, Fue jugando con el Olmex, con los mismos chavos que con los que siempre, entonces fuimos como con la selección mexicana, era con este jersey que tenía como las letras de México en cursiva. Esa fue mi primera vez en selección, no sé, yo creo que tendría como unos 8 o 9 años. Y luego corté a sub-18, yo empecé a jugar midget, antes de que me tocara jugar midget, yo empecé a los 14 años, y ese año que no estaba jugando, no era midget, pero estaba jugando midget,
a mí me metió Diego al proyecto de 2020, que era como un proyecto que tenían a futuro, y pues era como para preparar esas elecciones. Entonces estaba entrenando con la sub-18 cuando se fueron a un mundial previo al que fue en México, en la WIC, y luego ya al mundial después me seleccionaron y ese fue el primer mundial que jugué. Y la verdad es que desde ese mundial, fuera del de Kirguistán, nunca dejé de jugar mundiales. O sea, siempre fue subiendo y fueron 3 mundiales de sub-18 y luego un mundial de sub-20 y luego la pandemia y luego pues fue regresar a entrenar para el mundial de Islandia y luego Turquía y luego México. En esta parte donde pues, ya tienes bastante experiencia en selecciones y terminaste jugando muchas veces fuera del país, ¿qué se siente estar representando a tu país fuera de México y tener lugares donde se apoya más el hockey, que tengas un panorama para jugar en México hockey? Se siente muy bien, se siente increíble. Siento que mis mundiales favoritos, digo, quiero mucho a México y la verdad es que las veces que he jugado en México ha sido un sueño, pero siento que a veces jugar fuera del país es un poquito más padre porque como que llegas a un lugar muy ajeno en donde tienen otra perspectiva del hockey. O sea, nosotros jugamos un hockey muy occidental, muy americano, muy canadiense, y ellos juegan un hockey muy europeo, y luego el hockey europeo como de cierta manera es un poco más intenso. O sea, ¿sabes? O sea, llegas y son unos estadios enormes con jugadores que juegan otro tipo de hockey, entonces a mí siempre me ha gustado la parte de como de jugar, ¿sabes? En otro lugar, no sé, como que la porra del otro equipo y estar en un lugar ajeno en donde nada más estés concentrado. O sea, como que eso es algo que como que a mí me motivaba mucho, entonces me gustaba mucho ir a otro lugar. También siento que era algo como muy loco que estaba pasando en mi vida, porque pues aquí en México como no están, por ejemplo, los estadios que hay en Bulgaria, en Turquía, que son unas cosas increíbles, pues como que no se iba a la prepa o a la universidad y como que era algo completamente ajeno en donde decías como, oye, es que hace una semana estaba jugando en un estadio y estaba lleno de gente y estaba padrísimo y me estaban abuchando porque metimos gol, pero habían 4 o 5 mexicanos que vivían en, no sé, en Islandia, que decidieron ir a apoyar porque pues escucharon que venía la selección. Y siento que esos momentitos en donde como que te topas a mexicanos fuera de México, siento que es como lo más romántico, ¿no? Es como algo como que te llega mucho cuando estás jugando, como que te motiva mucho, es como muy emotivo. Entonces, esa parte de que estando bastante lejos de México y tengas 2, 3 o hasta 10 personas apoyándote, pues, te termina motivando más porque el hockey en los demás países donde has jugado, pues hay algunos donde sí es más relevante el hockey, ¿no? Sí, totalmente. O sea, no sé, es que, o sea, por ejemplo, en Bulgaria me suena mucho. En Bulgaria tiene un estadio que es muy viejo, es como de la época de la Unión Soviética, pero se llena y los fans son como muy rudos. Y a mí me encantaba, pero de vez en cuando se juntaban con 4 o 5 personas ahí y al principio, o sea, la primera vez que me pasó sí fue como un shock cultural muy grande. Me pasó en el Mundial de Sub-18 que jugamos en Erzurum, Turquía, en donde hasta te da miedo, ¿sabes? O sea, tú eres un chavo como de 15, 16 años y ves adultos abuchándote o muy agresivos en los vídeos y así, como que la primera vez que lo ves, como que no sé, a mí me espantó, no sé. Chance hay atletas que no se hubieran espantado, no lo hubieran pensado 2 veces, pero, o sea, sí fue un momento como de, ay, espérate, qué bueno que hay seguridad, porque, no sé. Y la verdad es que el primer juego sí me costó un poco de trabajo como soltarme y no pensar en eso, pero una vez que como que lo empecé a pensar como motivación y es que se van a enojar conmigo, ya fue que empecé a soltarme y ya disfrutar eso. Me hablabas antes de que empezáramos a grabar de una parte, pues, que se vive mucho en el hockey, que ya no es la parte bonita de esto, son el tema de las lesiones. Y en esa época es donde terminas teniendo tu lesión más fuerte. ¿Qué tanto tiempo estuviste fuera? ¿Cómo se siente estar a la mitad del hielo lesionado? ¿Qué pasó por tu mente cuando pasa esa lesión? Auténticamente nada, o sea, no sé, la verdad es que fue un juego lleno de mucha adrenalina porque pues estaban peleando y está así, y también como que yo siento que en mucha de esa época de mi vida, como probarme a mí mismo y a probarle a los demás, como que siempre tenía algo que probar, entonces como que estaba muy intenso en ese juego, entonces cuando patino y me impacto y me disloco la mandíbula, en ese momento no lo sentí, o sea, nada más fue como de que sentí como aquí, como si estuviera vibrando, no sé, o sea, pero fue como, es el madrazo. Y era tarde en la noche, era un juego como a las 10 11 de la noche. Entonces ya salí del juego, me fui a mi casa y cuando me despierto es como que me doy cuenta de la lesión y es como de, no puedo masticar bien, y todavía fui a la escuela
Y fue como, no, esto no es normal. Entonces ya fui al dentista y me dijeron, oye, tienes la mandíbula dislocada, y ya me la reacomodaron y ya ese mismo día estuve bien. Entonces ya, o sea, técnicamente no perdí nada de juego, o sea, no me costó nada de trabajo regresar, nomás fue como un par de días porque me volvió a pasar, en donde pues sí me la pasé un poco mal porque, o sea, no podía comer por la mandíbula, entonces, pero ya una vez que te la acomodan, sufres tantito y ya. O sea, ¿podrías decir que tienes una resistencia al dolor bastante fuerte? ¿Es relacionada al deporte? Pues mira, en ese momento estaba muy chico, entonces me gustaba pensar que sí, o sea, que era como de, esto no duele, pero pues, o sea, cuando te la reacomodan, pues sí se me soltó la lagrimita. Ujú. Y pues más que nada es como, o sea, no lo iba a dejar de hacer por eso, ¿sabes? O sea, de que yo soy muy afortunado en que nunca me he roto un brazo, nunca me han dado un pocazo en la cara. No, sí me han dado un pocazo en la cara. Pero no terminó siendo una lesión mayor. No, no es una contusión. Nada más. Sí, esa es otra historia. Pero nunca he tenido como una lesión que me ha mantenido fuera como muchas semanas. Entonces, como que esa parte de lidiar con el dolor como periódicamente, en donde es como una semana en donde esté muy adolorido y así, o sea, no he tenido que lidiar con eso. Es interesante. Dentro de tu experiencia en selección mexicana, pues me dices que disfrutas mucho de estar fuera. ¿Cuál es tu mejor experiencia o el mejor momento para ti que has tenido con selección nacional? Fue en el Mundial de Erzurum de Turquía, Ujú. sub-18. Juntamos una selección padrísima, todos estamos jugando fuera, todos nos llevamos a toda madre. Y la verdad es que siempre siento que hay como este factor de expectativas hacia las elecciones. Muchas veces no solo es como la gente de afuera, como medios o ni siquiera ¿sabes? Son como papás o incluso otros seleccionados que como que salieron de la sub-18 y como que te están viendo así como, ay, es que chance les va mal porque no estoy yo, o Ujú. como que te están viendo muy hacia abajo, como que hay mucha presión en ese aspecto porque siento que como que esperan que te vaya mal. Y justo la expectativa es te va a ir mal, porque si ves como los años en los que les va bien a la selección mexicana de hockey, pues no es tanto, siempre hay como un periodo de 2, 3 años en donde les va mal. Entonces Ujú. siempre está este factor de les va a ir mal. Entonces, como que cuando llegamos y nos dijeron de que, pues esto piensan de nosotros, Adrián Cervantes estaba escuchando esa selección, hay que hacer algo al respecto. Trabajamos en Madrid un par de semanas y luego ya nos fuimos a Turquía. Y la verdad es que ese mundial, digo, te puedo nombrar como 3 momentos muy específicos de ese mundial que fueron los mejores. El primero fue, el primer partido fue contra Bulgaria y siempre ha habido un pique muy, muy duro entre esa selección búlgara y nosotros. Ok. Entonces, cuando ganamos fue como un boost muy grande y fue como donde empezó todo esta como subida. Metí un gol, eso estuvo muy padre porque yo no había metido gol en la selección hasta ese punto. Y luego jugamos contra Turquía, Israel y esos también fueron contra Turquía creo que empatamos o perdimos, pero contra Israel era como el partido fuerte, ¿sabes? O sea, Ujú. son unas selecciones muy fuertes, son selecciones que no perdonan y ese partido de Israel todos lo tenían tachado de nombre, es que aquí se los van a, les van a ganar. Entonces, pues la verdad es que fue un partido horrible en el sentido en donde mis piernas ya no servían. O sea, en el tercer periodo, Adrián Cervantes me decía de que es que yo no te dije que salieras del hielo. Y yo le decía, es que ya no puedo. Y me decía, pues encuentra la manera porque, o sea, tienes que estar dentro del hielo. Entonces fue un partido súper desgastante, pero ahora sí que también por muchos esfuerzos individuales y de equipo y grandes momentos dentro del partido de que iba de que gol y gol y gol y así, pero creo que Iñaki Cruz termina metiendo el gol del Ujú. gane y creo que también hubo un tema ahí de que Don se peleó con el portero, entonces como que tuvieron que sacar al portero. Fue un partidazo, pero el punto es que ganamos ese partido y como que fue un gran momento porque como que siento que silenciamos a mucha gente y fue como, no sé, o sea, nos elevamos muchísimo, lo disfrutamos muchísimo. Es más, hasta, ¿sabes? Te terminas tomando una foto con el equipo contrario porque son de esos partidos tan intensos que se disfrutan. Es como, para eso vas, o sea, Ujú. para jugar así. Y digo, también la camaradería de ese partido fue increíble, o sea, de que muy intenso, pero lo disfrutas. Y luego después de eso fue el partido todavía más complicado, que era contra Bélgica. O sea, Bélgica, estás hablando de que era un equipo que le había ganado a Israel como por bastante, ¿sabes? Y a todos Sí, los sí, otros sí. equipos les había ganado bastante. Entonces también otra vez era de que no, pues les van a ganar. Incluso nos topamos a los belgas en el morning skate, o sea, ellos iban saliendo y nosotros íbamos entrando y nos dijeron una sarta de cosas, pero pues obviamente los ves así enormes, todos fuertísimos, pues, creo que ni les respondimos, o sea, creo que no fue como, está bien, te vemos al rato. Y también un partido súper intenso, no sé cómo le hicimos para ganarlo, pero le cerramos la boca y yo creo que ha sido
de los mejores partidos en los que he jugado, porque, o sea, ese nivel de competitividad y ese nivel de matarse en el juego y ese nivel de intensidad y al final de así sacarlo, es, no sé, creo que yo nunca he jugado un partido en donde he sentido lo mismo. Ahorita mencionabas que para ese mundial, para esa generación, muchos estaban fuera. ¿Tú dónde estabas y cuánto tiempo estuviste jugando fuera de México? Yo estaba en Ottawa, estaba en una ciudadcita que se llamaba Orleans, que está como creo que al este del centro de Ottawa. Estuve un año, estuve mi primer año de prepa, un pequeño intercambio para jugar hockey. Jugué en un equipo que se llamaba, bueno, jugué un par, jugué unos juegos en un equipo que se llamaba los Gloucester Rangers, am, y luego jugué otro que se llamaba con Orleans Rush. Am, Esos fueron como los dos equipos en los que jugué. Fue una buena experiencia en términos de hockey, o sea, es un hockey como muy diferente, o sea, como que, no sé, yo lo sentía como muy fácil, no en el sentido de que no me costara trabajo jugar, sino como que era como muy fácil entenderse, muy fácil como adaptarse, muy fácil estar, ¿sabes? Siento que muchas veces en el hockey estadounidense o mexicano como que te confunde mucho y muchas veces hasta como que estás un poco perdido, pero el canadiense no, como que era como muy organizado. Ujú. Y bueno, ya mi segundo año de prepa me terminé regresando. Dentro de esa experiencia de estar fuera, pues al final México no termina brillando bastante fuera del país y cuando te preguntan de dónde eres y escuchan que eras mexicano, les causó extrañeza, ¿no? Y cómo es estar fuera y jugar hockey. Eh, pues el simple concepto de estar fuera y jugar hockey, o sea, como un chavo que como que sueñas un poquito en Canadá y en ir y así, es padrísimo porque como que vives esa parte de que aquí en México estás escuchando que si el triple A y que si el doble A y que si los jugadores, como que ya llegar a vivirlo y así es padrísimo, o sea, pero sí, sí les suena mucho, o sea, eh, cuando tú llegas y dices que eres mexicano, se confunden mucho, o sea, yo incluso fui a un campamento con Jacques Martin, que en ese momento, no sé si sigue siendo, pero era el segundo coach de los Penguins, Ujú. y me decían como, ¿cómo mexicano? Y yo, no, sí, de México. Y me decían, pero pues con familia canadiense. Y yo, no, y nada, pues, y es tu primera vez acá. Y yo, bueno, o sea, viviendo sí, pero sí es mi primera vez viviendo aquí. O sea, ¿no tienes ningún tío, algo? O sea, ¿no? ¿Así jugabas en México? Yo, sí, así no jugaba en México. Y como que sí se sorprendían un poquito del nivel porque siento que sí, o sea, antes de jugar, que tú llegaras y les dijeras, yo soy mexicano, como que te decían, seguro no sabe patinar, seguro no sabe ni lo que es el hielo. Y fue muy divertido como probarles como mal, pero Ujú. ya a nivel de cuando estás haciendo tryouts en equipos como más competitivos y así, como que eso ya no es tan divertido porque sí te tachan, ¿sabes? Porque los coaches dicen como cosas de sistemas como cosas del forecheck o cosas así y piensan que no lo vas a entender. Y la verdad es que no es justo porque hay jugadores que son canadienses que no lo entienden, pero como que no los tratan de la misma manera. Entonces, como que esa duda de los coaches que incluso podrían preguntar, es algo que te termina metiendo mucho el pie. Y sé que otros jugadores, digo, no es por hablar de sus experiencias, pero también han vivido esa experiencia en donde como que no confían en ellos o piensan que no le saben. Y eso pues no es cierto porque, digo, quieras o no, sí ha habido buenos coaches en México, se sabe los conceptos y al final del día prendes la tele y lo entiendes. O sea, si te Ujú. apasiona, lo estudias y lo entiendes. Entonces eso fue algo que a mí me enojó mucho, que pensaran que no podía leer jugadas o entender conceptos que claramente entendía muy bien y mejor que muchos jugadores de los equipos. O sea, ¿sientes que sí hay un cierto racismo en esta parte que pues, termina limitando al jugador mexicano? Sí, 100% creo que hay un racismo. Digo, no quiero hablar de las experiencias de otros jugadores, estoy seguro que hay gente que le ha ido muy bien, pero la verdad es de lo que yo viví, sí. Ok, ahora toca hablar de una parte más complicada. Después de que tuvieras el tricampeonato con el Olmec aquí en la Liga Mexicana Elite de Hockey, que terminaras siendo el campeón del goleo del torneo, ¿por qué dejas el hockey? Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que, o sea, yo ya te había contado que tenía como un proyecto personal en donde yo ya no voy a estar viviendo aquí en México, más bien quiero irme a vivir a España, chance de jugar. Pero también estaba un poquito en desacuerdo con el tema del pago, o sea, querían cobrar en ese momento más de 5,500 pesos por jugar la temporada y la verdad es que a mí ya me estaba costando mucho trabajo decir, ¿sabes qué? Sí los voy a pagar. Ujú. Especialmente porque, como te mencionaba, yo siempre he tenido como esta parte de probar, ¿sabes? O sea, como de demostrar algo, como de,
¿sabes? Entonces esa temporada pasada fue como de demostrarle a todos que yo era el mejor metiendo goles, que nadie podía contra mí, que, ¿sabes? Ujú. Era como esa parte de mostrar. Y ya cuando llega eso de, oye, vuélveme a pagar 5,000 pesos para que vuelvas a hacer todo lo mismo en una liga que está todavía más diluida. La verdad es que yo ya no estaba muy de acuerdo y como que me terminó frustrando mucho. Entonces, y más porque no iba a jugar la liga entera, o sea, más porque nada más iba a ser un cachito. Ujú. O sea, al final del día 5,500 pesos es muchísimo. O sea, no es cualquier gasto de dinero. Entonces, como que en ese sentido sí dije, sabes que yo creo que ya hay muchas cosas del hockey mexicano que me están frustrando, entre esas esto. También hay como conductas de la liga que no me estaban gustando. O sea, los árbitros ya no me tenían hasta acá. Y ni siquiera como de que el arbitraje era malo hacia mí, sino como en general como que ya era un tema de tanta frustración de decir, es que esto no es hockey. Que sí dije, yo creo que me voy a esperar un rato a jugar. También es cierto que muchas veces me ha servido como, más bien esta es la segunda vez que me aparto un poquito del hockey Ujú. y como que también me ayuda a reenamorarme del hockey, porque al final del día, si juegas en selecciones, si juegas en estos torneos y así, pues te ves de cosas de que no estás de acuerdo, ¿sabes? Que si la selección, que si quién la maneja, que si el dinero, que si la corrupción, que si el no sé qué, pues te termina frustrando tanto que dices, es que esto ya ni siquiera es como para disfrutarlo, ¿sabes? Estás en una posición en donde como que justo tienes que elegir. Y, y también por eso como alejarme y como aprender que sí lo extraño y que extraño patinar y que extraño jugar y que extraño meter goles, es muy saludable como para mí para decir, ok, sí voy a buscar un equipo en España o en algún otro lugar o en algún otro momento. Entonces, dirías que es más una pausa que un retiro, este momento que tienes de reflexión y fuera del hielo. Me gustaría pensar. Pues dentro de todo esto, pues al final vas a estar un rato fuera del hielo, de aquí a que te vayas a España a cumplir otros objetivos y tal vez ahí puedas encontrar un equipo. Si hablan, te buscan para el mundial que hay en abril, mayo, no me acuerdo cuándo son las fechas en Sudáfrica, con el que se lograron cosas muy importantes este último año que fue en México, ¿irías? Mm, no lo sé, depende de qué también esté jugando, depende de dónde esté jugando. Si estoy jugando en una liga cascarera nada más por disfrutar el deporte, pues ahí sí les diría que no. Justo parte de la decisión de por qué sí decidí jugar el Mundial de México fue porque gané el goleo. O sea, como que me puse ese objetivo de decir de que, ok, si no gano el goleador, no voy a jugar el Mundial. Porque si lo gano, entonces mínimo voy como uno de los mejores de México, porque al final del día estás compitiendo contra gente que no está jugando en México. Deja tú en contra, por lugares. Ujú. O sea, yo no voy a sentarme en una banca. Entonces, si estoy jugando bien, si estoy jugando en un buen equipo, si tengo la oportunidad profesional de que lo que sea que esté haciendo en ese momento me lo permite, pues te podría decir que sí. Es una decisión complicada. Yo sé que te cuesta saber que todo esto cambia con el hockey. Y hablando, regresando al Mundial que fue este año aquí en México, se logró conjuntar un equipo muy interesante, una selección bastante completa. ¿Cómo fue tu experiencia de tener tan buenos jugadores y después de un Mundial complicado en Kirguistán, estar en casa y lograr el objetivo que es regresar a la categoría de arriba? Pues el tema de los jugadores, siento que esa selección era un overkill para ese mundial. O sea, la verdad es que estaba muy cargada esa selección como para ese mundial. Y creo que se hace mucha, mucha, mucha diferencia porque, por ejemplo, yo no fui al mundial de Kirguistán, pero sí creo que tener ciertos jugadores como que sí afecta porque las líneas, estás hablando de que son 3 o 4 líneas muy fuertes con las que puedes jugar a todos, y no solo con las que puedes jugar, sino con las que puedes experimentar. Entonces decir, ¿sabes qué? En la línea no voy a poner a Tufik, que va a meter 20 goles, y no te preocupas de eso, nada más tienes Ujú. esa línea. Y luego en la línea 2 pues chance voy a poner una línea un poco más técnica, un poco que marque el juego, chance y que presionen un poco más abajo. Y luego en la tercera línea voy a poner una línea en donde no los deje salir, en donde no pase absolutamente nada en términos defensivos y funcione. Entonces, si no tienes como esos jugadores que te puedan dar como esas opciones, sí siento que como selección termina sufriendo mucho porque se hace como muy al y se lleva. O sea, la Ujú. línea 1 los mejores, la línea 2 los que no son tan bien.
sino que ya ni siquiera tienes como un control estratégico y terminas en un desastre. Y cuando estás en el hielo y no tienes un plan y no tienes como un objetivo de línea y los jugadores no lo entienden o no entienden cómo deberían estar jugando, pues la verdad es que terminas viéndote muy mal. Yo no fui al de Kirguistán, pero sí fui al de Estambul, en donde la experiencia sí fue un poquito similar a la de Kirguistán, menos que la de Kirguistán. Pero, por ejemplo, estando jugando contra equipos de la 2B, eso, o sea, nos terminaron haciendo payasos porque tú te metías a una línea y una persona tenía una idea de cómo se iba a defender, diferente a la tuya y a la de tus Ujú. delanteros, entonces pues te terminan llevando al baile y pues eso también es muy frustrante porque te terminas un poco peleando con tus compañeros, que es un poco injustificado porque no te entiendes y todos están alborotados y así, entonces ya ni lo disfrutas, es un tema, ¿sabes? Terminas muy frustrado, afecta tu forma de pensar, entonces, o sea, sí afecta mucho el aspecto psicológico, que no regresas jugando bien, regresas como con muchas dudas, regresas como sin esta convicción como de querer jugar y defender y meter goles, que es al final del día lo que para mí más me importa en el ámbito mental cuando estoy jugando. Ok. Antes de mi siguiente pregunta, quería hacer una aclaración. En México, pues no es un país donde el hockey sea tan apoyado y hay una optativa y es una inversión muy fuerte ir a un mundial. En este mundial de Kirguistán, ¿tú no vas por decisión técnica o por decisión tuya? Yo sí te voy a decir que es por decisión mía. O sea, yo recibí la llamada de Joaquín de la Garma, me marcó en mi casa y yo le dije, Joaquín, este mundial no voy a ir. Me hablaron con una semana de anticipación, Ujú. me dijeron, compra, llega como tú quieras, compra tus boletos de avión. Y a ver, un boleto de avión a Kirguistán de todas las partes del mundo con una semana de anticipación, a mí no me alcanzaba, o sea, era una cosa loquísima. Y también, como basado en la experiencia que yo había tenido en Turquía, esta parte de que nada más me metan a un grupo de WhatsApp y me digan y digan, ¿quién quiere ir? Yo no estoy de acuerdo con eso no es una selección. O sea, que te marque Joaquín y te diga, es que vamos a perder, por favor, ven. Pues no, yo no quiero ir a eso. Y al final del día, como mencionaba, son inversiones, o sea, no me sustenta el hockey, o sea, yo tengo una carrera profesional y no voy a dejar mis proyectos profesionales ni tener que estar teniendo conversaciones súper complicadas con socios o gente o jefes, nada más por ir a perder un mundial. Entonces, yo por eso dije que no quería ir a ese mundial. Pues ya vemos que el hockey en México no termina siendo un negocio. ¿Tú qué crees que le falta a México o qué ayudaría para que termine siendo sustentable o que termine siendo de mejor nivel la selección mexicana? Pues yo creo que un chip que tiene que cambiar es que se tiene que dejar de buscar el negocio en los jugadores. O sea, como decías, al final del día todo es un negocio y se tiene que mover dinero para que se mueva el hockey mexicano. Y donde se ha buscado ese dinero y donde se ha movido ese negocio es en los jugadores. Los jugadores son los que financian todo el hockey en México. Entonces, si quiere haber una elite, los jugadores tienen que pagar. Si tiene que haber si va a haber una selección, los jugadores son los que tienen que pagar. Y ni siquiera pagar sus vuelos de avión, o sea, pagar viáticos, pues, o sea, estás pagando tú al coach para que te coache. Ujú. Entonces, creo que ese chip es bien importante que se cambie digo, ya sé que es más fácil decirlo que hacerlo, porque pues buscar dinero en cualquier industria es complicado, am, pero no pueden seguir regresando a los jugadores a buscar dinero, o sea, eso al final del día termina frustrando a jugadores como a mí que dicen, yo ya no quiero estar pagando para jugar en una liga semiprofesional. Ujú. Y creo que tienen que buscar oportunidades como para que los chavos, o sea, porque hay un gran problema entre que chavos de sub-18 no están llegando a la mayor. La sub-20 como que en cierto momento se pierde. O sea, de 20, 30 chavos de gran nivel que están jugando sub-18, 5 llegan a la mayor. Creo que el programa de sub-20 es sumamente importante. O sea, ahorita no hay una liga transitoria entre sub-18 y mayor. O sea, está Ujú. la elite y la liga nacional. Y esas dos ligas son ligas de mayor. No hay un junior, no hay un espacio para que esos jugadores aprendan a ser adultos, aprendan a jugar como adultos y más que nada aprendan a madurar como adultos. O sea, no puedes, por ejemplo, hacer más show de la Liga Elite, o sea, decir, vamos a permitir peleas y vamos a tener un reglamento del NHL, si al final del día estos chavos no pasan por un proceso de madurez, que es lo que Ujú. no está pasando. Entonces, hay veces en donde llegan o muy agresivos o muy asustados, lo cual causa que les vaya muy mal. O sea, hay muchos chavos que por miedo terminan tomando muy malas decisiones, se terminan lastimando o se terminan peleando, o sea, porque tienen miedo no sé si de jugar o como de la situación o como que, ¿sabes? Como que les gana. Ujú. Entonces,
yo sí diría que esa parte de esas edades es muy importante para el hockey mexicano. O sea, no desaprovecharlas, no pensar que porque a alguien ya le fue bien en un mundial de sub-18 ya puede jugar un mundial de mayor. Ujú. Este, creo que justo si inviertes en crecer ese foco de edad de junior, entonces va a tener muchísimo más incentivo para los jugadores que están creciendo desde los 8 10 años, 12 años hasta midget, de tener un incentivo de como querer jugar ahí, ¿sabes? O sea, porque al final del día ese nivel de entre 18 y 20 años, bueno, como 17 20 años, pues es algo que terminan disfrutando muchísimo, porque es como ya crecieron, ya pueden patinar más rápido, ya pueden jugar, ya pueden hacer ciertas cosas que no hacían. Digo, cosas un poco más que no importan. Por ejemplo, ya pueden usar visor. Y digo, yo no recomendaría que usaran visor, pero al menos aprenden así, ¿sabes? Que, Sí, sí, que, sí. que estar expuesto, pues es algo real. Y también un tema de fuerza. O sea, la fuerza de un niño de 18 años es muy diferente a la de un adulto. Entonces, tienen que adaptarse a esa fuerza. Entonces, chance no los metes a jugar con un chavo de 23, 24 años que va al gimnasio y levanta y así. O sea, los metes a jugar con un chavo de 18 años, 19 años, que es más o menos de su misma estatura, sí más fuertes que él, pero eso también les enseña, ve al gym, ¿sabes? O sea, Ujú. no hay un programa de acondicionamiento en el hockey mexicano, o sea, no nadie entrena. Y entonces, eso también como que causa muchos problemas, pero nunca, no es que no tienen un incentivo para ir al gimnasio, no, entonces no lo hacen. Am, pero yo creo que el problema más grande es el tema económico, es el tema de que se quiere hacer negocio de los jugadores, eso se me hace terrible, y eso es algo que pasa desde los niños, o sea, ¿estás de acuerdo que ahorita tienes una federación que le está cobrando muchísimo más caro a las pistas, las federadas, o le está cobrando doble, incluso triple federadas a niños de 5 o 8 años que quieren jugar y a las pistas que quieren traer programas? Entonces, ¿cómo vas a decir que el hockey en México va a crecer si a los chavos que están empezando ya ni siquiera les alcanza para pagar su federada? Porque es un monto de dinero muy grande. En este momento de las clínicas, de todos los campamentos que se terminan haciendo, pues debería de buscar más a los equipos de NHL, ¿no crees? Que son los que, pues, medio buscan cosas aquí en México para crecer su mercado, pero pues el hockey en México es un deporte muy de nicho y que no se termina viendo. ¿Qué trabajo se debería de hacer en conjunto, medios de comunicación, equipos a cualquier nivel y academias en México para terminar impulsando este deporte? Sí, es una pregunta muy grande. Entonces, responderle un Sí. poquito por partes. Yo no sé mucho de medios, pero como decía tu equipo, pues tiene una mina de oro. O sea, la verdad es que si se aprovecha el entretenimiento, si se aprovecha que hay muy buenos jugadores que pueden ser muy entretenidos con mucha personalidad, creo que, como decía tu equipo, tienen mucha oportunidad de llamar la atención. Y más que Ujú. nada, digo, o sea, sí genera algo grande, pero algo divertido, ¿sabes? O sea, de que justo muchos deportes como que los jugadores son como muy apáticos y así. Entonces creo que tienen la oportunidad de tener algo completamente contrario a eso. Am, en términos de clínicas y así de los equipos del NHL, los equipos del NHL están fascinados con México. O sea, la cultura mexicana, no solo en términos del hockey, sino en términos mundiales, como que ha crecido mucho y llama muchísimo la atención. Y los equipos de hockey, que al final del día, por ejemplo, los Dallas Stars y los LA Kings, que tienen mucha presencia mexicana en sus comunidades, están fascinados y quieren venir. O sea, los Dallas Stars en una entrevista que hicieron con la NHL, públicamente dijeron, nosotros queremos abrir pistas en México, pero a ver, si existe una intención de tener esa inversión, ¿por qué no se ha hecho? Y es porque justo, como dices, es muy de nicho, es algo que se gatekeepea Ujú. mucho. Por ejemplo, programas como el que hace Dallas de Learn to Play, es algo que es, Ujú. como se dice, sí es muy de nicho. Empezó en Buenavista y era, vengan, es muy barato, empiecen a jugar y así, pero se terminó haciendo en la pista de Coyoacán y era un tema mucho más cerrado. Y eso, pues, yo no estoy de acuerdo con eso, porque esa no era la intención del programa. Am, También creo que se debería buscar hacer partidos de la NHL aquí y tratar de impulsar la elite con eso, porque hay una gran cantidad de fans de la NHL en México. O sea, he conocido a muchas personas que dicen, es que a mí me encanta la NHL. Y yo le digo, mira, yo juego hockey en la Liga Elite Mexicana. Y dicen, ¿qué es eso? Y yo no sabía que había hockey en México. Entonces, como que tratar de empalmarlo, de juntarlo y así, es donde hay una oportunidad. O sea,
que no se está aprovechando, que se podría aprovechar. Y pues al final del día sí toma como mucha galla traer a estos equipos de la NHL en México, ¿sabes? O sea, y ni siquiera tienen que empezar con equipos, o sea, jugadores. O sea, tienes a Auston Matthews diciendo cada 2 meses que quiere venir a México. ¿Por qué no ha venido a México? Te digo, quieren abrir pistas, o sea, la NHL puede poner una pista de hielo en un estadio de béisbol. O sea, claramente pueden poner una pista de hielo en la Arena México, ¿sabes? O sea, si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero como dices, es de nicho, se gatekeepea, no se aprovechan las oportunidades, el negocio está en los jugadores, entonces como que es algo que se termina encerrando y encerrando y encerrando, hasta que chance en algún punto, digo, toco madera, la NHL va a decir, ya pasó. Y eso yo creo que es algo que no queremos. Ahorita con el gobierno de la Ciudad de México está haciendo más iniciativas para tener pistas públicas. Por ejemplo, en Cabeza de Juárez hay una, que pues, es una zona muy alejada del centro de la ciudad, y en la alcaldía Gustavo Madero es la segunda pista pública que se va a hacer. ¿Tú crees que este tipo de iniciativas y que se estén impulsando vaya a hacer que el hockey mexicano crezca? Yo creo que sí, pero como te digo, o sea, o sea, yo creo que sí puede atraer a mucha gente, a muchos jugadores. Digo, hablaste mucho de que el equipamiento es muy caro. O sea, creo que hay formas de buscar alrededor de eso y siempre se han hecho. O sea, em, sí, o sea, yo creo que se puede volver, o sea, buscar alrededor de eso, pero yo creo que se tiene que aprovechar mucho esa oportunidad de muchos chavos, muchos niños que les va a llamar la atención, porque llama mucho la atención, o sea, ¿cuánta gente no conoces que ha disfrutado ir a patinar a la pista de San Jerónimo y así? O sea, hasta ha salido en series, o sea, es algo como muy popular, entonces yo creo que se puede aprovechar mucho eso para que crezca mucho, incluso si no llega a ser de que es que ya tenemos tantos jugadores que vamos a hacer 2 ligas profesionales, no, o sea, de que al final del día si los niños se quedan entre edades de 5 a 10 años y ese es el nicho en el que se empieza a mover el hockey y empieza a crecer por ahí, a la larga yo creo que eso va a tener un impacto enorme. El chiste es ver cómo se aprovecha esa oportunidad, ¿sabes? Ver cómo decimos de que, ok, está llamando mucho la atención, está el hielo, hay pistas públicas, vamos a hacer programas, vamos a becar a unos chavos, ¿sabes? No sé, vamos a traer a un jugador, por ejemplo, como Majul, a que, no sé, de una clínica pública, de una conferencia, algo. O sea, yo creo que sí tiene oportunidad de crecer. Por último, algo que te gustaría aportar, algo que quieras decir de esta experiencia de jugar hockey para las personas que pues, les gusta la NHL y no saben que hay hockey mexicano, algo que les quieras decir. Yo creo que sí se deberían aventar en un partido del Elite. O sea, yo tendré mis problemas con el Elite. No estaré jugando en este momento, si me quieren ver, lo siento. Pero creo que sí se deberían de aventar a ir. Creo que les puede tocar partidos muy interesantes. Aunque sea la final o las semifinales, se ponen muy buenos los partidos, entonces los pueden disfrutar mucho. Tienen la oportunidad de hablar con los jugadores, de incluso varios de ellos de que o sea, te van a decir como, es que te gusta ese jugador del NHL, yo entrené con él en Toronto, ¿sabes? Y puedes tener como esta relación un poco más cercana. Entonces, si hay alguien que está fuera y disfruta del NHL y quiere vivir la experiencia del hockey en México, yo creo que se debería de aventar. Hay muchas pistas como en donde los pueden recibir, ni siquiera solo a ver, a tomar clases. Y es algo de lo que no se van a arrepentir. Yo creo que, y si se arrepienten, bueno, ya me miento la madre. Pero no se van a arrepentir si se avientan de que ir a una pista a ver un partido o a intentar patinar o a hablarle a alguno de los jugadores o tratar de involucrarse un poco más en el hockey. No se me hace que es como injusto pedirle a la gente que vaya, porque al final del día sí se me hace algo que les va a interesar mucho. Muchas gracias, René, y pues ojalá verte pronto de regreso en el hielo para que sigas disfrutando de este deporte que sé que te gusta mucho. Gracias por ver una entrevista más aquí en Hecho en Hielo. En la caja de comentarios déjanos a quién más quisieras ver en una entrevista. Te dejo las redes sociales del invitado como las del programa. Nos vemos la próxima semana aquí en Hecho en Hielo.